Bienvenidos a Radio Empresas México, un espacio de opinión y diálogo con todo el contenido más destacado del mundo empresarial. Les habla Rubén Herrerías, director de Radio Empresas México, y en esta ocasión tengo el honor de presentar esta entrevista con Patricia Falconi, presidente de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones ACETEL de Ecuador. Consolidada como una entidad líder en la promoción y desarrollo del sector de las telecomunicaciones en Ecuador, la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones ACETEL ha logrado establecerse como un referente en el ámbito de las telecomunicaciones, brindando una serie de beneficios a sus socios que contribuyen al crecimiento y fortalecimiento de esta industria vital para el país. Escuchemos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Sean bienvenidas, bienvenidos a Radio Empresas, el corazón de las noticias empresariales de habla hispana. Es un placer estar nuevamente con ustedes en este espacio, en donde tenemos el honor de contar con la presencia de nuestra líder empresarial y además del tema de telecomunicaciones, que es muy importante, Patricia Falconi, presidenta de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones ACETEL, a quien le damos esta cordial bienvenida y agradecerle el honor de poder considerar este espacio. Patricia, darle la bienvenida, agradecerle por supuesto por esta consideración y bienvenida a Radio Empresas. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Rubén, y obviamente el espacio brindado para nosotros desde la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones es un gusto y un honor poder estar en este espacio y pues cuenten con nosotros para futuros programas o requerimientos que ustedes tengan. Muchas gracias. Al contrario, de verdad es un honor estar aquí presentes y además también compartiendo este espacio en tema de Radio Empresas. Y pues también valoramos mucho esta contribución que líderes como usted realizan y que con su experiencia y trayectoria han dejado una huella significativa en el ámbito empresarial. Por eso nos gustaría más conocer, Patricia, acerca de esta increíble trayectoria profesional, esta experiencia, y platícanos qué ha representado estar al frente de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones y cómo ha sido también esta constante formación dentro del ámbito jurídico empresarial y en el tema de regulación de telecomunicaciones y nuevas tecnologías. Bueno, Rubén, para mí ha sido un reto enorme el poder asumir la dirección ejecutiva de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, no solamente por lo que la asociación representa, sino porque soy la primera mujer en estar al frente de la Asociación de Empresas desde su creación. Son 25 años que ya la asociación está dentro del país y esta vez me han dado el honor de pues estar al frente de la asociación. Y eso conlleva muchísima responsabilidad, no solamente de cara hacia los asociados, los agremiados del sector, sino también en mi rol de mujer. Pues evidentemente esto brinda a las generaciones de abogados, de ingenieros y demás en este sector que es tan pequeño y que históricamente ha sido un sector liderado por hombres, pues obviamente darles el empoderamiento necesario a las mujeres para que sepan que cargos directivos como este pueden ser ejercidos por cualquier mujer en cualquier momento, obviamente con todos los requisitos que se requieran de preparación y demás. Entonces, este ha sido realmente un reto enorme, muy lindo, porque me ha permitido justamente el poder también llegar y tocar a diferentes mujeres del sector TIC y también poderlas apoyar e impulsar en este sentido. Excelente, y además también destacando esta trayectoria de apoyo con el compromiso social, que creo yo que es marca específica también, un gran nicho por parte de ACETEL. Y me gustaría preguntar, Patricia, ¿cuáles han sido los retos más desafiantes frente a este liderazgo en el área de telecomunicaciones, como ya lo mencionábamos, pero también el principal énfasis del marco regulatorio en Ecuador, situación específica, y nos gustaría conocer más cómo también se vincula en el tema de telecomunicaciones y nuevas tecnologías? Mira, ahí antes de pasarme esta segunda parte, algo que fue importantísimo en el momento de la definición de poder llegar al puesto de directora ejecutiva fue justamente la posibilidad que me dieron muchos de mis jefes a lo largo del tiempo. Y creo que es importante que se vayan rompiendo ciertos mitos desde el punto de vista legal y regulatorio,
¿no es cierto? Muchas veces nosotros vemos a la tecnología, nosotros me refiero a los abogados, vemos a la tecnología desde un punto de vista en el que nos lleva a pensar que es meramente números, que es algo que no podemos nosotros afrontarlos ni podemos ejecutarlos. Sin embargo, desde el punto de vista legal, el abogado tiene que ser un acompañante continuo de las nuevas tecnologías, de las telecomunicaciones en general, del desarrollo como tal de una sociedad, porque al final del día, por más tecnificación que tengamos en cualquiera de los sectores, siempre vamos a necesitar también de una cierta expertise. Y eso nos abre la puerta a muchos abanicos. Muchas veces los abogados nos enfocamos exclusivamente en nichos de mercado tradicionales, el área penal, el área civil, el área laboral. Sin embargo, hemos descuidado, llamémoslo así, o dejado una puerta ahí entreabierta para estos nuevos sectores como son las nuevas tecnologías. Hoy en día hablamos mucho de inteligencia artificial, hablamos muchísimo de todo lo que es IoT, transformación digital y demás. Y justamente estas áreas requieren también de abogados que se vayan especializando en esas ramas. Y es por eso que es sumamente importante que las generaciones, no solamente de nuevos abogados, y aquí voy a entrar también a los ingenieros, empecemos a entender que cuando nosotros estamos estudiando una rama determinada, derecho, periodismo, tecnologías, etcétera, siempre vamos a tenerlo que conjugar con otras áreas que van a permitir que tengamos una formación holística y llamémoslo así, convergente para poder realmente afrontar los nuevos desafíos que tenemos. Ahora, ¿cuáles han sido los retos más desafiantes dentro del marco regulatorio? Pues a lo largo de estos 15 años yo he podido estar del lado de los operadores y pues también del lado del regulador. Y creo que ahí fue uno de los principales retos que se me generaron a mí, porque obviamente cuando tú estás del lado de los operadores, tú tienes una visión, una mentalidad, obviamente, del usuario, de atención del usuario, cumplimiento de normativas y demás. Sin embargo, cuando ya estás del lado del ente de regulación o del lado público, tú ya no solamente vas a tener que ver la ejecución del sector desde un punto de vista propio, sino tienes que ver desde el punto de vista del sector en su conjunto, ¿no? Y con los diferentes actores públicos, con las diferentes coordinaciones. Y es ahí donde un poquito te hace un cortocircuito, llamémoslo así, en toda la formación que has venido teniendo y pues obviamente tienes que realizar un reaprendizaje, llamémoslo así, frente a muchos no de los conceptos, sino de los manejos que podías tener frente a estar desde el lado de una empresa. En mi caso, yo tuve la oportunidad también de estar en una empresa pública que podríamos decir que se asemeja a estar también del lado del regulador, mas sin embargo no es lo mismo. Al final del día, el regulador va a ser siempre este gran papá, ¿no es cierto? Que al final del día tiene que tutelar que usuarios, operadores y demás actores del sector, pues, funcionen de la manera más adecuada. Creo que ese llamaríamos el segundo reto más grande, porque el primero lo acabo de describir. Y el tercero, pues, obviamente fue el salir de mi zona de confort y salir de toda la lógica de Ecuador para poder explorar mercados internacionales. Tuve la oportunidad de poder estar unos meses en Perú asesorando a la viceministra de Comunicaciones, Virginia, que fue también mi jefa aquí en Ecuador, y pudimos extender justamente esa relación hasta Perú. Y el poder darte cuenta que a pesar de que somos países vecinos, que tenemos regulación similar, hay temas que son transversales que al final del día los manejas de una manera diferente. Por ejemplo, un gran shock que yo tuve al momento en que yo llego a Perú fue justamente la gran relevancia que le dan en Perú a la inversión privada.
Y tú me dirás, pero bueno, la inversión privada en todos lados tiene la relevancia que tiene que tener, ¿no? Mas, sin embargo, acá en el país, nosotros veníamos de una década, llamémoslo así, en el cual la inversión extranjera estaba venida menos, pues obviamente no tenía la relevancia que se debía dar y obviamente tú veías que todo el tiempo las reglas del juego se venían cambiando a la inversión extranjera. Entonces, por ende, tú tenías o nosotros teníamos esa lógica de que, bueno, cambias las reglas del juego, los inversionistas siguen estando aquí, no hay mucho problema. Pero el salir y el tratar de que tú puedas eh, pensar siquiera en cambiar esas reglas de juego a la inversión extranjera fue un shock muy grande, porque la primera reacción que me acuerdo estábamos viendo un proyecto de normativa, y yo decía, bueno, hacemos el cambio de la normativa y se expide como cualquier normativa. Me decían, no, al final del día, esta nueva normativa que estamos planteando tiene un efecto directo en, obviamente, las inversiones que han venido realizando los operadores. Entonces, en ese momento yo empecé a entender que países de la región tenían tanto énfasis en la inversión y logré entender el por qué. Al final del día, Perú había pasado un proceso en el cual el momento en que todo se dio el proceso realmente de la privatización, pues obviamente Perú decidió nunca más volver hacia su pasado y comprendió que el motor que mueve su economía y que mueve muchas industrias y ha permitido el crecimiento de Perú fue justamente la inversión extranjera. Y eso es algo que yo me traje desde el Perú y decía, miren, qué importante es saber, tanto para el funcionario público como para las personas que estamos desde el lado privado, el ya no solamente comprenderlo desde un punto de vista de un principio general de derecho, de inversión, de economía, sino ya poderlo materializar. Y es ahí donde hemos estado desarrollando algunas cosas desde aquí, desde la asociación. Y justamente estamos frente a un proceso extremadamente complejo y trascendental para el país. Complejo no desde el punto de vista técnico, sino complejo desde el punto de vista en que los plazos han vencido, tenemos nosotros 3 operadoras móviles en el país, uno es público y los otros 2 operadores son privados y justamente este año vencen bueno, de uno ya se renovó el plazo, pero por un corto plazo vencían los plazos de las concesiones. Entonces, 2 de las inversiones más grandes que ha tenido el país durante los últimos 20 años, pues estaban justamente en ese hilo de definir continúo o no continúo. Y la gran pregunta fue, ¿realmente el país está entendiendo cuál es el verdadero significado de que las 2 empresas salgan o del eventual proceso de que las 2 empresas puedan salir? Yo te podría decir que creo que no lo hemos entendido. Es una reflexión muy importante, sobre todo entendiendo esa parte que usted mismo nos comentaba, Patricia, esta cuestión de adaptabilidad también a las circunstancias y además también cómo vamos llevando y superando estos desafíos. Creo que Acetel es uno de esas grandes experiencias de éxito que de frente a la adversidad, la adaptabilidad y además también todos estos temas públicos han sabido cómo también destacar y reconocer también, y por eso es un honor que continuemos en esta conversación. Destacábamos también un poco, retomando la plática escrita dentro del propio diario y específicamente en Radio Empresas, esta fusión que se realiza también en el espacio de la Superintendencia de Poder de Control de Mercado y la defensa administrativa ante los organismos de regulación y control. En este caso, pues se hizo también la obtención, renovación de licencias de telecomunicaciones, un poco más de la experiencia que se ha llevado a cabo. En su opinión también nos gustaría conocer cuál debe ser el papel de un verdadero liderazgo o de un verdadero líder, entendiéndose ahora sí un poco pasando al tema empresarial, en el ámbito profesional en materia de telecomunicaciones, porque muchas veces también el tema de telecomunicaciones tiene diferentes vertientes. Entonces, en el tema de telecomunicaciones empresarial, para lograr posicionarse ante la competencia global, porque sabemos que a raíz de, por ejemplo, espacios como
la pandemia, en algunas otras cuestiones de adaptabilidad se tuvo que cambiar mucho la logística. ¿Cómo se debe posicionar este liderazgo y además también cómo lo podemos adaptar a la competencia global? Mira, yo creo que es fundamental el entendimiento de tu entorno, primero. No podemos, desde un punto de vista empresarial, abstraernos del todo de lo que pasa, no solamente en tu sector, no solamente quizás en tu ciudad o en tu área geográfica, sino en tu país y en el mundo. Creo que para nosotros, desde las telecomunicaciones en el Ecuador, la pandemia no solamente fue un aprendizaje del lado de los operadores al momento de ser resilientes, de ser innovadores, sino también desde el punto de vista como sociedad, como Estado y obviamente también desde el punto de vista gremial. Porque al final de cuentas lo que viste es que no puedes estar dentro de un sector determinado, pues si obviamente no tienes la conjunción de todos estos grandes actores remando hacia el mismo lado. Y creo que la pandemia fue uno de los grandes ejemplos en los cuales la parte pública, la parte privada, la sociedad civil, empezamos a empujar hacia un mismo objetivo que era poder sobrellevar la pandemia y obviamente tratar de que el país, en el caso de Ecuador y en el mundo, pues al final de cuentas puedan salir de esta gran crisis que se generó, ¿no? Y obviamente poder salvaguardar uno de los bienes más preciados que tenemos, que es la vida. Creo que uno de los puntos importantísimos es que, como te decía, podamos entender y no abstraerte o no pensar al sector desde un solo punto de vista, sino verlo desde un punto transversal, que es un punto transversal. De hecho, las telecomunicaciones son el sector más transversal que tenemos en el mundo, es el único sector que realmente apoya al cumplimiento de los 17 ODS que tenemos, por ende, está inmiscuida en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Entonces, el poder entender cómo funciona, el poder entender de que no está solo, fue un gran apuntalamiento en este proceso. ¿Qué más necesitamos ver? Es el entender también la contraparte que tenemos, ¿no? Desde el lado privado, entender la parte pública, ¿no es cierto? Y desde la parte pública, entender la parte privada. Y en este aspecto de entendimiento, el requisito fundamental es el diálogo constante. Si tú no tienes un diálogo constante para poder materializar los requerimientos públicos como los requerimientos privados, pues evidentemente estás en un proceso en el que no te va a servir. Y es allí donde un buen líder tiene un rol fundamental. El poder tener un correcto interlocutor del lado público y del lado privado, pues va a generar que el diálogo fluya y que puedas llegar a ciertos consensos que quizás no va a ser el mejor de los escenarios ni del lado público ni del lado privado, pero al final de cuentas te va a poder llevar a la conclusión de un objetivo común, que al final del día en la parte de telecomunicaciones es que los usuarios tengan mejores y más beneficios, que obviamente el sector se desarrolle y con este desarrollo que exista un crecimiento económico de parte del país, porque eso es lo que hacen las telecomunicaciones hoy en día, es un desarrollador productivo y económico de los diferentes países. El momento que las telecomunicaciones se contraen, el momento en que las telecomunicaciones dejan de crecer, pues obviamente los sectores productivos pues también empiezan a contraerse porque nos hemos vuelto un instrumento necesario. Entonces, a tu pregunta, el diálogo, ¿no es cierto? Obviamente el entender el contexto general en el que nos situamos y pues obviamente entender las necesidades que tiene tu mercado en definitiva, ¿no? No podemos abstraernos de que el mercado en la parte de telecomunicaciones es extremadamente cambiante, es muy dinámico y que obviamente también dependemos muchísimo de las preferencias de los usuarios. Entonces, si tú no estás en la vanguardia de qué es lo que los usuarios también requieren, de lo que el mercado también requiere, pues al final del día la competencia pues va a ser su parte
y no vas a lograr entender esta dinámica y pues obviamente vas a empezar a tener problemas, ¿no? En mi caso te puedo decir, porque hiciste alusión a uno de los procesos que nosotros llevamos o pudimos liderar cuando estuve en la parte privada, te puedo decir que la parte regulatoria y de telecomunicaciones es uno de los sectores más complejos y bonitos también que puedas tener, porque conjugas el tema técnico, el tema legal, económico, financiero, marketing, atención al cliente y demás. Tienes que entender cada uno de esos procesos para poder apoyar a tu empresa hacia adentro. Y eso es algo que nosotros, al final de cuentas, como líderes también tenemos que entender, ¿no? Que somos la conjunción de varias áreas y que tenemos que estar en la posición de poder afrontar o poder desarrollar alguno de estos temas que se requieran en algún punto determinado frente a la autoridad, frente a nosotros mismos y obviamente frente a la sociedad. Sí, claro, y compartir mucho también algo que destacaba Patricia, que me parece fundamental, acerca de esta contribución, esta agenda empresarial que se va dando también, porque mucho se enfoca también generalmente o se tiene la idea de que el tema empresarial es un tema de competencia y que por consiguiente también tiene que ser un tema, por supuesto, también de responsabilidad. Pero acerca de lo que comentamos hace un momento, para complementar un poco también la pregunta anterior, ¿cómo podemos contribuir a esta agenda empresarial de manera colaborativa? Es decir, teniendo una competencia más leal frente a este vínculo e influir positivamente, sobre todo en lo que mencionaba el usuario. ¿Cómo podemos también tener esta competencia, pero además también buscando contribuir de manera colaborativa? ¿Y cómo podríamos influir de manera positiva también en los usuarios? Mira, uno de los motores fundamentales de la competencia siempre va a ser tu usuario al final del día. Sin embargo, para que tú puedas tener un ámbito competitivo en general, ¿no es cierto? Lo que tienes que partir es siempre de la buena fe. Creo que mucho se ha satanizado el hecho de ser empresario. Te estoy hablando desde el punto de vista del Ecuador, ¿no? Mucho se ha satanizado ser empresario, ser emprendedor, porque partes de la premisa de que el empresario es desleal, es un abusivo, no respeta las normativas o simplemente quieres extraer la mayor cantidad de recursos del usuario. Sin embargo, si tú ya haces un análisis frío como tal, realmente el sector privado, el sector emprendedor y el sector productivo como tal son el motor realmente y que ha venido sosteniendo muchas de las economías del país. Y nada más alejado de estos conceptos que vemos, ¿no? Los empresarios de aquí en el país, no solamente por temas de responsabilidad social o responsabilidad corporativa, realizan proyectos muy bonitos, no solamente de cara a sus usuarios, sino también a personas de la sociedad civil, sino que también buscan desde este punto de vista de competencia leal, sana y demás, el poder también realizar certificaciones, mejoramiento de procesos, el establecimiento de cumplimientos normativos y estándares, no solamente nacionales, sino también internacionales, que te permiten tener una certeza de que se están realizando las cosas adecuadamente. Entonces, es hacerles un llamado a ir rompiendo este tipo de mitos e irnos dando cuenta también de qué es lo que el empresariado viene haciendo a nivel social, a nivel empresarial. Tenemos que entender que cuando una empresa determinada, no me estoy refiriendo a una grande y demás, sino a una empresa en general, los encadenamientos productivos que tenemos hacia abajo. Entonces, si tú como empresario, ¿no es cierto? Tú como periodista, te va bien, tú vas a necesitar de más personas que te ayuden en tu labor. Y eso es algo que también nos olvidamos al momento de catalogar o de calificar, esa es la palabra, al empresario, y olvidamos las buenas prácticas que se pueden tener. Ahora, en temas de competencia,
como te digo, es partir siempre de que existe una buena fe en el mercado, un entendimiento adecuado de los usuarios, y que al final de cuentas el usuario va a ser el que te va a terminar premiando o castigando frente a su preferencia a uno u otro servicio, a uno u otro bien. Siempre partiendo del hecho de que el usuario tiene que gozar de los mejores beneficios o de los mejores servicios que tú puedas estar no dispuesto, pero sí habilitado para poder hacerlo, ¿no? La regulación, eso es lo que te va a permitir o te va a dar el espacio para hacerlo. Excelente comentario y reflexión. La verdad es que sí, en ese sentido coincidimos mucho en la importancia del manejo de esta agenda colaborativa, la importancia del usuario, la importancia también de esta contribución. Y Acetel, me permito decirlo, Patricia, ha sido un ejemplo y una experiencia de éxito en ese sentido en materia de telecomunicaciones. Gracias. Y Patricia, para ir cerrando también en este sentido, me gustaría también que nos pudiera dejar algún mensaje a la audiencia que nos escuchará, que nos escucha también en su momento, sobre todo también refiriéndonos a este ámbito de motivación, de compromiso, de este constante trabajo en el ámbito social, en el ámbito empresarial. ¿Algún mensaje que usted desee realizar a todas y todos para que sigamos contribuyendo en estas buenas prácticas en el ámbito empresarial? Muchas gracias, Rubén. Mira, para nosotros es importantísimo el trabajo colaborativo. Hemos aprendido en este último tiempo también en que somos diferentes actores que estamos apuntando a un mismo objetivo. Sin embargo, por varios años hemos estado muy dispersos. Y hoy en día estamos justamente uniendo fuerzas, no desde el punto de vista negativo, sino uniendo fuerzas para lograr un objetivo único. Y es que el sector de telecomunicaciones en el Ecuador pues pueda volver a ser un referente, pueda ser un referente, de hecho, en Latinoamérica, y que al final del día podamos hacer que el sector crezca. Y con el crecimiento del sector, pues evidentemente que el país pueda crecer. Nosotros hemos logrado en este último tiempo el poder sumar a la academia a nuestros procesos, no solamente siendo un aportante a la academia desde el punto de vista de capacitaciones y demás, sino también una voz, sumando una voz técnica especializada desde el lado de la academia al sector como tal. Y hemos logrado articular a estos grandes elementos o grandes jugadores que son la sociedad civil, la academia, la industria y el sector público para, obviamente, tener un desarrollo adecuado del sector. Para nosotros, desde la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, se vuelve indispensable, Rubén, el que el sector se entienda y comprenda la importancia que tiene. Hoy en día, las telecomunicaciones nos permiten tener salud, educación, el poder trabajar, el poder hacer esto, evitarnos traslados, etcétera. Nos permite acercarnos también hacia lugares donde antes no podíamos acercarnos. Hoy las telecomunicaciones en el Ecuador han cambiado la vida de muchas personas y las empresas privadas han hecho muchísimo trabajo desde el punto de vista social al llevar cobertura y conectividad a zonas rurales que antes no estaban cubiertas y que hoy, gracias a esa decisión empresarial y a esa visión empresarial, han logrado llegar a estas zonas rurales. De nuestra parte, a más de relevar la importancia, obviamente, del sector, es también importante ir rompiendo mitos, Rubén. Aquí hay una periodista a la que yo respeto mucho, que tiene un programa, bueno, no un programa, sino un espacio en el que dice, dato rompe mito. Y creo que es importante que nosotros empezamos a hablar, a dar datos,
a que los datos hablen por sí mismos y vayan rompiendo justamente estos esquemas en los cuales la parte empresarial es la parte mala, llamémoslo así, cuando la parte empresarial viene a ser el motor para muchas actividades que hoy en día nosotros tenemos y son encadenamientos productivos que puedan llegar inclusive a personas que son allegadas a nosotros. Entonces, de nuestra parte, creo que esa es la reflexión importantísima. Y finalmente, hablarte de este tema que te mencionaba, que para nosotros es fundamental, que son las renovaciones de las concesiones. Desde nuestro lado, desde la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, hemos estado impulsando fuertemente con el gobierno nacional para que este proceso que va a determinar la conectividad de los siguientes 15 años del país, pues pueda ser tomado con la seriedad del caso y con la rapidez que requiere. Hoy en día estos procesos están parados y estamos pendientes de que se extienda el plazo de uno de los contratos de concesión, mas sin embargo eso no resuelve lo que hablábamos al inicio, la seguridad jurídica y la certeza que tiene que tener el inversor en un sector tan dinámico y que requiere tantas inversiones como es el sector de telecomunicaciones, y que hoy en día el Ecuador lamentablemente no está brindando esa certeza o esa seguridad de qué es lo que va a pasar de aquí en los futuros 15 años, y que al final de cuentas los únicos perjudicados terminamos siendo los usuarios del sector, puesto que las inversiones van a verse ralentizadas y obviamente el mejoramiento de los servicios con ello también. Eso de mi parte, Rubén. Muy interesante, de verdad, y destacado toda esta reflexión. Patricia, sin duda es una experiencia de éxito que a todos nos motiva y a todos también nos brinda este compromiso constante, compromiso social, responsabilidad empresarial, y agradecerte mucho por compartir estas preguntas, este espacio. Patricia Falconi, directora ejecutiva de Acetel. Y pues por supuesto, nuevamente mencionar aquí en Radio Empresas es tu casa. En Radio Empresas seguiremos contribuyendo con este valor a la experiencia de perfiles tan destacados como tú, como usted, que es para nosotros un enorme gusto y un enorme honor estar en este espacio. Y pues bueno, Patricia, agradecerte mucho. Eso fue una edición más también en Radio Empresas y esperemos estar nuevamente volviendo a coincidir en estos espacios. Nuevamente, muchas gracias y te agradecemos mucho por este espacio. Muchas gracias, Rubén, y espero que la próxima entrevista que podamos tener yo ya te pueda dar buenas nuevas sobre lo que viene en conectividad aquí en el país. Esperamos que sí, vamos a tener ese espacio y por supuesto también vamos a retomarlo para poder seguir contribuyendo a esta experiencia de éxito. Patricia, nuevamente muchas gracias, te agradecemos de antemano. Gracias. Muchas gracias a todos y agradecerles nuevamente por esta edición. Nos vemos en una edición más en Radio Empresas. Gracias.